gobierna, el que tiene el control de su espíritu, de sí mismo, amén. Está hablando la palabra. Y si nosotros nos vamos a la palabra, pues hay varios personajes, ¿verdad?, que usted y yo conocemos, los cuales se enojaron en distintas situaciones, ¿verdad? Y con diferentes motivos. Tenemos a Jonás enojado, amén, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Tenemos a Caín enojado porque a Dios le agradó más la ofrenda de Abel. Tenemos a David enojado cuando el profeta Natán le contaba la injusticia que había sido cometida sin saber que había sido él el que la había cometido, amén. Tenemos el enojo de Jesucristo, ¿verdad? Ahí era por indignación porque estaban en el templo de Dios, dicen, pues haciendo tratos, ¿verdad?, como una casa de mercado, así lo expresa la Biblia, ¿verdad? Y si seguimos buscando, pues vamos allá. Yo sé que ustedes saben toda la palabra, amén, saben más que yo. Entonces, yo le decía al Señor, Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Y ya el Señor me había ido mostrando situaciones, amén. Mi principal falla es el enojo. Yo tengo muchas fallas, pero soy una persona muy enojona, iracunda. Yo puedo durar hasta todo el día, desde que me levanto enojada, ¿va a creer usted? Y le cuento esto y abro mi corazón con usted para que usted ore por mí, amén. Amén. Porque lejos de juzgarnos aquí, estamos para orarnos unos por otros. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Sí, mi Dios. Cuando yo le decía al Señor, y fíjese que el lunes todavía el Señor me mostraba que hay situaciones en nuestra vida como el enojo, como el gritar, como el airarse, situaciones en cada uno de nosotros que claro que por supuesto que a Dios no le agradan, ¿verdad? Entonces yo le decía, Señor, ¿de qué voy a hablar? Y el Señor me mostraba esto. ¿Y sabe qué fue lo que me confirmó? Una situación que yo pasé en la semana. El lunes me dice mi hermano, ¿sabe qué, hermana? ¿Usted predica? ¿Usted dirige? Y le dije, no, amén, yo predico. Le dije a mi hermano Servando. Ok, entonces su esposo dirige. Y yo le decía al Señor en ese momento, ¿de qué predico? Pero el martes sucedió algo en nuestra familia. Pero ahorita lo platico, amén. Entonces, dice, hay enojos distintos y diferentes. Nosotros, como seres humanos, no voy a decir nomás los cristianos, todo el mundo, amén, tiende a enojarse por situaciones diferentes. Nos enojamos porque hace mucha calor, ¿verdad? Hay veces que nos enojamos porque está bien nublado y queremos que la ropa se seque. Nos enojamos porque está lloviendo y no queremos que llueva, ¿verdad? Nos enojamos por la falta de respeto. Nos enojamos porque el dinero no alcanza y no rinde. Amén. También nos enojamos por eso. Me pasó también en la semana. Me pasó que estaba tan enojada. Sí, porque yo le decía a mi esposo, oye, ¿cómo trabajamos? Si el dinero no alcanza, no rinde, ¿verdad? Las deudas son las mismas, le decía yo, ¿verdad? Entonces, nos enoja la impuntualidad, la pereza, la lentitud de algunas personas también nos molesta, amén. Nos enoja. Entonces, nos enoja el conductor que nos está pita por acá y luego se nos trae enfrente y nos dice un montón de cosas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí le ha pasado, amén. Nos enojan las cosas que no salen mal, que no salen como nosotros queremos, ¿verdad? También nos enojan. A mí en lo particular, le voy a decir, me enoja el desorden, me molesta, me enoja mucho la gente que quiere aparentar una cosa ante los demás que no es, solamente por quedar bien. Me enoja. ¿Hipocresía se llama? Me enoja la hipocresía y mucho. Me enoja mucho. Me enoja. Antes me enojaba mucho hacer huevos, amén, de esos estrellados, porque no me quemaban. Y me salpicaba así, bien machín, pero con la ayuda de los consejos de mi hermano pastor Alfonso, yo pude superar eso, amén. Ya los hago y no me enojo, amén. Y a mí me enoja la terquedad, que sean tercos y me enoja. Que digan. Y me enoja mucho, o que estén sobre lo mismo, también me enoja, sobre el mismo tema, amén, sobre el mismo tema que también me enoja mucho. Y me enoja mucho también que no se hagan las cosas como yo digo. Hermana. Mi rey. Aleluya. Ore por mí, amén. Amén. Aleluya. Estamos siendo sinceros, estoy siendo Amén, amén, gloria a Dios. siendo sincera con ustedes, Dios sabe que así soy yo, amén. Como les decía en un principio, es una de mis principales fallas, el enojo.
Entonces, les decía hace rato que se presentó un enojo, se presentó una situación en mi familia. Y yo le había dicho a mi esposo, abre una comida, me enteré que iba a una comida, le dije, ¿sabes qué? Vamos a ir, le dije yo, vamos a ir porque va a estar tu tía y todo eso. Pero de repente me llega familia de él y luego me dice, ¿sabes qué? Van a ir, no, sí, pues qué bueno, dice, pero va a estar esta persona ahí. Y así como que me cambió todo el panorama, ¿no? Como que me cambió todo el panorama, le voy a decir por qué. Porque hay enojos que ni siquiera te das cuenta que existen, pero aquí los tienes adentro. Pasa el tiempo, y tú dices, ya no siento nada, y no hay nada, hasta que esto se hace presente. Cuando Dios, fíjense bien lo que les voy a decir, porque así lo entendí. Cuando Dios te confronta con esta situación y te dice, mira, aquí quiero que te pongas a cuentas, porque aunque piensas que no hay nada, sí hay. Y esto te está estorbando para avanzar. Amén. 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 Así lo pude entender yo en mi vida. Y cuando esta situación se presenta, la familia de mi esposo se va y yo le digo, ni creas que voy a ir, le dije. Ni creas que voy a ir, le dije, vas a ir tú, le dije, porque la obligación es tuya, al final de cuentas ni es mía, le dije. Y yo no voy a andar allá con mi cara, le dije yo, y tú vas a ir porque tuyo es el problema, le dije yo. ¿Verdad? Es tu familia, es tu compromiso y yo me voy a quedar aquí con mis hijos, le dije. Y mi esposo se quedó serio. Y se quedó serio y pensaba, estaba lavando él en ese rato y seguía lavando y como que le daba vueltas al asunto y en eso me marcó una hermana y le platiqué el problema y todavía yo molesta, estaba tan enojada y le decía al Señor, no, ¿sabes qué? Le dije, hermana, así esta situación, le dije yo, pero que vaya él, le dije, porque el compromiso es él, le dije, ¿verdad? Además, le dije yo no suscité este problema, le dije, él lo suscitó, le dije yo. Y Dios sabe, le dije, fíjense bien cómo uno se justifica, amén, ante el enojo. Y Dios sabe, le dije yo, que vale más de lejitos, le dije. Que vale más guardar distancia, porque así es uno, mi hermano. Cuando uno está enojado, uno se justifica a sí mismo. Aleluya. Ellos saben por qué estoy enojada y tú sabes, Señor, que es mejor de lejitos. Y tú sabes que me hicieron esto y me dijeron lo otro, ¿verdad? Somos muy dados así, amén, a justificarnos cuando estamos enojados y no queremos entender razones. Vamos, mi esposo y yo, me dijo esta hermana, vamos, voy a estar orando, me dijo, voy a estar orando porque yo necesito darte una palabra, pero voy a orar, me dijo, voy a orar. Y así pasó, amén. Nos vamos a hacer unos mandados y yo estaba tan enojada y yo decía, fíjese, dentro de mí, el enojo me había embargado en ese momento, ¿verdad? Decía yo, por tu culpa estamos pasando por esto, decía en mi mente, y yo acusaba a mi esposa, amén, por tu culpa estamos pasando por esto. Si tú no hubieras hecho esto, eso no lo sabe él, amén. Si tú no hubieras hecho esto, o sea, no estuviéramos pasando por esta situación, ¿verdad? Lo culpaba a él, lo culpaba a él de mi enojo, hermanos. Lo culpaba a él de la situación que estábamos pasando. Cosas de las que ni siquiera Dios se acuerda ya, de las que ya Dios nos perdonó. Amén. Porque son cosas que pasaron, cosas que hicimos cuando ni siquiera teníamos el conocimiento de la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces regresamos a casa y me manda un mensaje la hermana y me dice, está orando, Dios te bendiga, fíjate que yo creo que tenemos que amar a nuestro prójimo, me decía, que tenemos que ser testimonio, que tenemos que poner el nombre de Dios en alto y tenemos que demostrar lo que verdaderamente somos. Y Dios hablaba a mi vida y empezó a sosegar mi enojo, amén, esa palabra, ese consejo, y empezó a apaciguarse mi coraje, mi ira que yo tenía, porque en realidad era muy grande, y le decía yo, tienes razón, yo tengo que ser testimonio. ¿Cómo no voy a ir? Si yo soy una hija de Dios, ¿sí? Y se supone que las cosas viejas ya pasaron, ¿verdad? Y uno no tiene que estarlas recordando ya. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, así como dice la palabra. Tenemos que perdonar a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos hizo daño. Y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Sí voy a ir contigo. Si vas a ir, me dijo, sí voy a ir, le dije yo. Y nos vamos a llevar a los niños, le dije yo. Pude ir a ese lugar, pude enfrentar la situación, ¿verdad?
pude saludar a esta persona. Dios me ayudó, ¿verdad? Dios estuvo conmigo y yo pude, lo voy a decir así, no es para vanagloria, lo dice la palabra, pude poner el nombre de Dios en alto porque Sí, mis amén. cuñados pudieron ver lo que realmente soy, ¿verdad? Porque yo el problema era conmigo. Cuando yo le dije voy a ir, ella me dijo, pero va a ir fulanito, ¿verdad? ¿Qué me quiso decir? Pero va a ir fulanito, ¿verdad? O sea, para que estés preparada, ¿verdad? Entonces yo dije, Señor, voy a ir, Señor. Ay, ¿sabes por qué? Porque cuando uno está enojado, uno puede hablar tantas cosas y precipitadamente sin pensar las cosas, ¿verdad? Y uno llega a decir tantas y tantas y tantas cosas, pero cuando al fin tú encuentras, cuando al fin llega la tranquilidad a tu vida, tú te das cuenta de que estabas mal. Reconoces que te alteraste, reconoces que dijiste las cosas que no debías de decir y Dios es bueno, amén. Aleluya. Entonces, Ujú. dice, enojos arraigados, amén, desde hace mucho tiempo que llegamos a pensar que ni siquiera existe nada ya, decía hace rato, pero que Dios en su misericordia nos confronta, amén, nos confronta con el único motivo de que nos pongamos a cuentas para seguir avanzando, amén. Amén. Entonces, dice, enojarse no es pecado, amén, claro que no, enojarse no es pecado. Pecado es cuando dejamos que el enojo o la ira se enseñoree de nosotros. Aleluya, amén. Amén. Eso es pecado. Entonces, el enojo es algo que obstruye también mi relación con Dios, ¿verdad? La palabra dice en Mateo que el que se enoje con su hermano será culpable del juicio, ¿verdad? Entonces, esto es algo que no le agrada a Dios. Dice, si tú llegas al altar con tu ofrenda y si te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, dice en el altar, y ve, reconcíliate con tu hermano, y entonces ya llega al altar y presenta tu ofrenda, ¿verdad? Esto es algo que obstruye la relación con nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, en Efesios 4:26 dice la palabra. 4:26. Dice la palabra. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. 26 y 27. Ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, y no caiga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice que no le demos lugar al diablo. Amén. Amén. Pablo nos está diciendo aquí que nos podemos enojar, pero también nos dice que el sol no caiga sobre vuestro enojo, ¿verdad? Que no nos acostemos enojados, o sea, que el enojo no se arraigue dentro de nosotros, que no pase mucho tiempo, sino que en el transcurso del día debe de solucionarse esto, ¿verdad? Cualquiera que fuera la situación o el motivo por el cual nosotros nos enojamos, nos airamos, así como dice aquí este versículo, no tiene que pasar el día para que nosotros lo solucionemos, amén. Si le damos una oportunidad al diablo, él llevará el enojo más profundamente dentro de nuestro corazón y él sacará provecho, ¿verdad? No es que el diablo nos haga enojar, es que somos nosotros los que permitimos que nos enojemos. Yo decido, yo permito, ¿verdad? Enojarme y airarme también, ¿verdad? Porque son dos cosas muy distintas, dos sentimientos muy distintos. Entonces, dice, decidimos enojarnos y él solamente sacará el provecho, ¿verdad? Porque él está al acecho, está como león rugiente y entonces buscará cualquier oportunidad para él sacar provecho de esa situación y ganar terreno, ¿verdad? Por eso que Pablo nos advierte aquí en la palabra de Dios que no le demos lugar al diablo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y en Efesios 4:31 también ahí mismo dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Eso es en el 4:31. La ira, dice, significa, es un enfado muy grande o violento en que la persona pierde el dominio de sobre sí misma
Y el enojo es un sentimiento que una persona experimenta por alguna cosa o situación, ¿verdad? Faltas de respeto, desobediencias, errores en nosotros mismos o errores que los demás cometen. Amén. Ese es el enojo. Pero la ira está más tremenda. Dice, es un enfado tan grande o violento en que la persona pierde el control de sobre sí mismo. Amén. Pablo estaba consciente aquí en estas palabras de que en algún momento nosotros teníamos que experimentar ese sentimiento en nuestro corazón, ¿verdad? Es inevitable porque somos de carne, ¿verdad? Dios lo sabe. Dios sabe que somos de carne y que en algún momento de nuestra vida pues íbamos a perder el control. Amén. La ira destruye relaciones y rompe la armonía en los hogares. Amén. Cristianos y no cristianos, ¿verdad? Eso es lo que hace la ira, rompe la armonía en los hogares. Fíjese qué tremendo cuando le damos lugar, cuando perdemos el control, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ofendemos, herimos, lastimamos, blasfemamos y hacemos tantas cosas airados, ¿verdad que sí? Amén. ¿Verdad que sí? Santo. Entonces, dice, seguido escuchamos pues no sé, pláticas en que nos damos cuenta de que familias enteras se han distanciado, han roto sus relaciones por un enojo, por algo que sucedió. Fíjese, no se hablan. Padres e hijos enojados que ni siquiera se dirigen la palabra. Los vecinos que ni siquiera el saludo nos dan por alguna cosa que haya sucedido, X cosa, nueras con suegras, ¿verdad? Las suegras con las nueras no se hablan porque se enojan, ¿verdad? Porque se airan. Amén. Hermanos en Cristo que no se hablan también. Amén, amén, hermanos en Cristo también, personas en la iglesia que ni se hablan, amén. Ayúdanos, Dios. Sí, fíjese que hace como 15 días murió el tío de mi esposo y se murió en la madrugada y le avisaron a mi esposo y cuando él se fue yo ya me quedé despierta y no me pude dormir y yo empecé a meditar y yo le decía al Señor, no somos nada. Ahorita estamos, mañana quién sabe si vamos a amanecer, ¿verdad? El tío de mi esposo, son varios hermanos, ¿verdad? Y ellos siempre estaban peleando por el dinero, por esto, por lo otro. Había diferencias entre ellos y qué triste ver, que les dolía ver a su hermano muerto y después de haber llevado una vida tan difícil, el no poder haber convivido como lo que eran hermanos de sangre. Y es una tristeza realmente. Le decía al Señor, Señor, no somos nada y se nos va la vida peleando, se nos va la vida en enojarnos, se nos va la vida en lastimar, se nos va la vida en decir, se nos va la vida en muchas cosas y no valoramos. En vez de decir, ahorita estoy bien, ¿verdad? Ahorita estoy bien, yo voy a tratar de llevarme bien con todos, ¿verdad? Cuando murió mi abuelita, hace poco mi padre tenía como 3 días que no me hablaba, estaba muy molesto por una situación y ese día se acercó a mí el día del velorio y me dijo, hija, ven para acá, me dijo, yo ya me di cuenta, me dijo que no tenemos la vida asegurada y yo quiero pues que estemos bien, me dijo, yo voy a hacer lo posible, me dijo, y que estemos bien unidos, la familia, dice, y de que esta situación no vuelva a repetirse, no tenemos por qué estar enojados, ¿verdad? Aunque haya sido él el que se enojó conmigo, ¿verdad? Injustamente, a mí vamos a decirlo así, mi padre es una persona muy explosiva, ¿verdad? Entonces, y yo le dije, está bien, papá, le dije, no te preocupes, le dije yo. Y ya después pasó el tiempo, pasaron los días y se le olvidó y siguió siendo el mismo. La verdad, porque cuando está en la situación, cuando está el problema, yo podía verlos a ellos ahí llorando ante el cuerpo de su hermano, ¿verdad? Y yo que sé la relación que ellos tuvieron, y yo podía verlos a ellos cómo se dolían, cómo le lloraban, cómo les pesaba, ¿verdad? Quizás en su corazón en ese momento ellos quisieron haber tenido una mejor relación, ¿verdad? Una mejor convivencia. Quizás les pesaba no haber hecho algo más por él, amén, porque murió solo. Entonces, pero pasan los días, como les digo, y se nos olvida. Se nos olvida lo que viene aquí a la mente, se nos olvida que dijimos, hombre, hubiera sido diferente. Y seguimos siendo igual con los demás, amén. Entonces, cuando Pablo dice, quítese, ¿alguien lo tiene?
Efesios 4:31. Amén. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Cuando hoy dice quítese, ¿sabe por qué? Es porque nosotros siempre estamos tratando de minimizar esas situaciones. Para nosotros el enojo no se nos hace tan importante y ni siquiera la ira a veces se nos hace tan normal el que nos enojemos, ¿verdad? En realidad no le damos a veces tanta importancia. Decimos, no, pecado esto y esto. No, también eso es pecado. Cuando perdemos el control, cuando la ira llega a nuestra vida, también es pecado delante de Dios. Pero muchas veces no le damos tanta importancia, ¿verdad? Se nos hace tan común enojarnos. Yo les digo, puedo dar todo el día molesta y no sé por qué. Y aquí estoy peleando conmigo misma y le digo, Señor, ayúdame, Padre, quítame esto que siento. Porque reconozco delante de Dios que estoy mal, ¿verdad? Reconozco delante de Dios que estoy mal. Dice, quítese de nosotros la gritería. ¿Cuántos somos gritones? Ah, cómo nos gusta gritar. Aleluya. ¿Verdad? Somos gritones. Una parte Y la lejos, gente ¿no? nos oye. Y la gente nos oye. Y se da cuenta y la gente sabe que somos cristianos, que somos hijos de Dios. ¿Y sabe qué? Dice, mira, cómo gritan. Este está peor que yo. A veces venimos a ser más gritones que los que no tienen a Cristo, ¿verdad? Estamos grite, que el muchacho, que tú, que esto, que lo otro, ¿verdad? Que muchacho, ya me ensuciaste, que porque esto, que porque piensa que yo soy su criada y que, ¿verdad? Y tantas cosas que nos enojamos y empezamos a gritar. El enojo, dice, es un sentimiento tan peligroso que aún la misma Biblia nos aconseja, fíjense bien, nos aconseja, nos advierte que no nos juntemos con las personas iracundas. Hijo, pues nos vamos a quedar solos, hermano. Que no nos juntemos, dice, con las personas iracundas para no aprender sus maneras, sus pregunta, ¿qué es actitudes. iracunda, mi hermana? ¿Mande? ¿Qué es iracunda, dígame? ¿Qué es iracunda? Pues una persona que pierde el control de sí mismo y que explota y que Enojo. así, hermana. Enojo grande. Enojo hasta que ¡pum! Pero usted no es Papi, iracunda. pipo, puy, esto y lo otro. Ay, no. ¿No se quiere sentar, hermana? No, así estoy bien. Ah, ok. Aquí la quiero estar mirando. Ah, gloria a Dios. Entonces, para que no aprendamos sus actitudes, dice. Y en realidad, el cambiar nuestro temperamento, dice, esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, sabemos que no, amén. Dios va haciendo la obra en cada uno de nosotros, amén. Pero muchas veces, ¿sabes qué? Nosotros le ponemos límites a Dios. Y sabes que hasta aquí, Señor, yo te dejo llegar porque esto de acá, pues no, todavía no estoy listo, ¿verdad? Hasta aquí, Señor, tú haz la obra hasta aquí y ya después vemos con lo demás, ¿verdad? Entonces, 2 Timoteo 1:7 dice la palabra, pero Dios no nos ha dado, dice, un espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Amén. De Amén. dominio propio con el cual nosotros podamos dominarnos. Amén. Amén. Controlarnos. Entonces, dominio propio en griego dice, se traduce como templanza. Gálatas 5:23 dice que parte del fruto del Espíritu es la templanza y es algo que debe de caracterizarnos a usted y a mí como seguidores de Cristo. Amén. Amén. El dominio propio, dice, lo debemos de utilizar para frenar nuestros impulsos, ¿verdad? Nuestra ira. El dominio propio para dominar nuestro coraje y también para saber cuándo callar y cuándo hablar. Amén. Todo hombre, dice, sea pronto para oír, tardo para hablar. Amén. Tardo para airarse, dice la palabra de Dios. Tardo para hablar, tardo para airarse, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, fíjese bien. Cuando vino este predicador Jesse Bermúdez a la iglesia Redimidos, ya había escuchado yo muchas ocasiones antes la predicación que este varón dio acerca del llamado de Jeremías.
Pero realmente, o sea, como Dios habló también en otras ocasiones, también habló ahí fuertemente a mi vida, como el llamado que Dios le hizo a Jeremías y como este varón decía, no puedo, pero él decía, sí puedes, le decía a Dios, ¿verdad? Sí puedes, y verás todo lo que yo te mande, ¿verdad? Y irás a donde yo te envíe. Entonces, como el varón decía que nosotros no teníamos que pedir ser como los demás, ni tener lo que los demás tenían, ¿verdad? Entonces, estoy hablando en cuanto a crecimiento espiritual, amén. Y decía que nosotros tenemos que ser auténticos, cada uno de nosotros, y que Dios cumpliría el propósito en cada uno de nosotros, porque el propósito era diferente, Amén. ¿verdad? Entonces, yo le decía al Señor, desde ese momento, yo le decía, Señor, yo quiero predicar, ¿verdad? No quiero que a mí esto se me haga difícil. No quiero que a mí esto se me haga difícil, sino que yo quiero que tú me des, Señor, palabra para predicar, porque ¿sabe qué? Me gusta predicar, ¿verdad? Me gusta predicar y yo sé que con tu ayuda, Señor, yo lo voy a hacer, Padre, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe qué me ponía el Señor? Quieres predicar, pero a veces es mejor predicar sin tanto hablar. Es mejor predicar sin hablar con el testimonio, mi hermano. Tenemos que predicar Aleluya. con el testimonio, tenemos que ser luz, tenemos que ser la sal, decía mi esposa hace un momento, ¿verdad? Y se nos hace tan difícil a veces. Entonces, con la ayuda de la palabra de con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, perdón, y con la palabra, amén, con la guía del Espíritu Santo, nosotros podemos lograrlo todo. Sí, amén, Todo aleluya. lo podemos en Él porque Él nos da la fuerza. Amén. Amén. Santo. Porque el Señor está con nosotros y muchas veces Señor decimos, ayúdame a avanzar, Señor. Quítame esto como soy, o sea, este carácter tan fuerte que yo tengo. Y Dios no va a venir con una varita mágica o Dios no va a venir y decir, ay, ¿sabes que le quito este carácter impulsivo a mi hijo? ¿Verdad? No va a ser así. Somos nosotros los que tenemos que vencer eso. Porque son actitudes del viejo hombre y tenemos que acordarnos que las cosas viejas pasaron y nosotros somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios. Y tenemos que comportarnos como lo que somos, ¿verdad? Aleluya. Somos hijos de Dios, somos cristianos verdaderos, ¿verdad? Que ponen muy en alto el nombre del Señor. Amén. Tenemos que recordar que no estamos solos. Que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Él nos da la fuerza, amén, en todas las situaciones. Solamente tenemos que controlar el coraje, tenemos que controlarnos, tenemos que ser sabios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29:11, el necio dice, da rienda suelta a su ira, pero el sabio dice, al fin la sosiega. Sabios, Dios nos ha dado la sabiduría a cada uno de nosotros, amén. Sabiduría. La palabra dice, la mujer sabia edifica su casa, pero también la mujer sabia sabe oír y sabe callar, ¿verdad? También sabe dar una blanda respuesta para edificar su casa y no derribarla. Así también el hombre, así debe ser. Un hombre sabio, que calle, que escuche, amén, para que edifique, no para que destruya. El Señor me confirmaba esta palabra cuando me metí al Face y chequé algunas cosas y mi hermano Servando había publicado que todo me es lícito, pero no todo me conviene ni me edifica, que todo me está permitido, pero no todo es constructivo. O sea, airaos, dice Pablo, enójate, está bien, pero no peques. Ten el control de sí mismo, dice Pablo, a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, póngase de pie, amén. Yo espero que Dios le dé a toda su vida, así como ha hablado a la mía, amén. Muy bien, ya son Una garrotiza con la palabra. Gloria a Dios, hermano. Traigamos el árnica buena. No, pues, No, ir cojeando. ahí está la palabra es clara. Brother. Aleluya. Gracias, Dios. Yo les quiero compartir algo, ¿ah? Créanme lo que muchas de las veces todos nos enojamos, todos nos molestamos, pero Dios no nos da carga que no podamos llevar, hermano. Yo le he orado a Dios y mi esposa, yo se lo he platicado. Yo le oro a veces a Dios, hermano. Y yo le digo que me dé la sabiduría y solamente Él es el que nos la puede dar, ¿verdad? A que mi esposa me diga algo y yo callar y contestarle al ratito. Pero no, hermano, a veces te comenta algo y no, hombre, bro, está uno como un cerillo, bro. Hombre, no calla ella, no cierra la boca cuando uno ya le está contestando, bro. Entonces ahí, ¿qué pasa?
fierro con fierro, agárrate bonito, te va a sacar chispa. Y yo le he orado a Dios y yo le digo, Señor, dame esa gracia, esa sabiduría, le digo yo. Y se lo he orado de rodillas, hermano, en la madrugada. A yo quedarme callado. Porque acordémonos, hermano, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Hermano. No obra. No obra. Entonces, yo sé que está lloviendo, hermano, pero a veces nos edificamos, ¿va? Yo no sé si alguno de ustedes se compare conmigo, ¿va? Pero ahí estamos, hermano. En todos lados hay problemas, hay luchas, pero gloria al Señor, ¿verdad? Porque el Señor es bueno. A veces también yo tengo mis ratos malos, ¿va? Y ella me soporta. El hombre, hermano, debe ser tratado como vaso frágil también. También, Amén, amén. Gloria a Cristo. Bueno, hermano, pues vamos Hay a de cerrar, aquel que le cambia la palabra. Quiero que levanten sus manos, hermano, Te adoramos, Dios. Gracias. hacia arriba, así como oraba, Bendito. oraba Daniel, ¿va? Postrado, ¿va? Hacia Jerusalén, así nosotros postrados hasta donde sabemos dónde está nuestro Salvador, hacia arriba, porque allá va a venir un día, dice, entre las nubes. Voy a orar, hermano, por las ofrendas y así mismo vamos a orar, hermano, para ser despedidos. Padre, en esta hora, Señor, te quiero dar muchas gracias, Padre, por habernos permitido, Padre, estar unánimes aquí, Señor, y nos vamos a servir, Padre, para ser edificados, Señor, unos a otros, conforme a tu palabra, Dios, sobre a tus santas escrituras, Padre. Te pido, Dios, que bendiga, Señor, que bendiga la fuente donde proviene, Dios, los diezmos, multiplícalos, Padre, esta ofrenda, Padre. En el nombre de Jesús, bendícela, Padre. Que nunca falte, Señor, la harina, Padre, que nunca mengue, Padre, el aceite, Señor, en los hogares de mis hermanos, Padre. Nosotros sabemos, Dios, que tú eres, Señor, nuestro proveedor, Padre. Nosotros dependemos de ti, Señor, de ti, mi Rey, porque tú eres quien nos sustenta, Padre. Tú eres quien nos tiene aquí, Padre, en esta hermosa tarde, Dios, alabándote y glorificándote, Padre, por tu pura misericordia, Dios. Aquí estamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y te pido, Dios, que lleves a mis hermanos con bien a tus hogares, Padre. Que nunca se aparte de ellos tu Santo Espíritu, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios.